Hola, hola chicos, los saludamos una vez más desde el otro lado del charco. Hello, hello, ¿Cuántos how are charcos? you? Estamos ¿Cuántos bien. charcos hay que atravesar para llegar acá? Esos charcos están, pero largos esos charcos. Pero No, lejos. Sí, ¿qué más pues mi gente? ¿Cómo estamos, amigos y ¿Cómo amigas? ¿Cómo se está, encuentran el día de hoy? Bien, vamos bien. Retomando acá, tratando de retomar, oiga, así que nos ha costado. Marica, nos ha costado, y curioso, nos costó mucho más estando en la misma ciudad de lo que nos toca. Costaba Pero estando igual, lejos. lo que pasa es que la vida trae, pues se llenó, pasaron muchas cosas, muchos cambios y reajustar después de todo ha sido un Ha sido complique. difícil. La semana pasada fue por el break de, San de, Valentín. de San Valentine's, no iba a decir amor y amistad, no, de la versión gringa del amor y amistad. En Sí. San Valentine's. Pero estamos por acá de regreso con su podcast favorito para brindarle información desde lejitos, retiradito, apartado. Desde ¿Cómo los pues, señorita? Australias que llaman. Bien, bien, ahí vamos. No, es que el tema sí ha sido bien complicado de ponernos de acuerdo. Y eso me ponía a pensar como que hubiera sido así, como si tal vez nos hubiéramos sentado a planear este podcast y organizar este podcast recién llegados a Australia. O sea, es que recién llegado uno a Australia, o en este caso nosotros que estamos en constantes cambios, implica un montón de esfuerzo y de dedicación y de tiempo, consume Y demasiado desgaste tiempo. Sí, emocional exacto, y no, eso es... físico. Entonces, como que hacer cosas diferentes a lo que hay que venir a hacer acá cuesta un montón, ¿no? Sí, total. Y más porque muchos de los trabajos, por ejemplo, que uno logra conseguir son trabajos que implican desgaste físico. Físico, sí. Entonces, claro, uno está cansado. O sea, uno literalmente es como, llega el momento que tiene libre, el momento que tiene libre lo querés o para irte a conocer lugares chéveres o hacer algo pues como diferente o para tirarte a morir en la A cama. descansar, sí. Entonces, es que no hay más Literal. opción. Pero vean que acá estamos para ustedes, a pesar ¿Qué de todo. hacemos? Sí, 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 ahí poco a poco. Pero No igual, nos ¿sabes juzguen. qué? Curiosamente, incluso lo que mencionabas ahorita de cómo es la dinámica cuando uno está recién llegado y digamos que uno se encuentra con ese choque de lo que son las expectativas versus la realidad, el hecho de estar comenzando de nuevo, que uno cree que comenzar de nuevo es venirse para Australia y no, comenzar de nuevo muchas veces es un nuevo trabajo, muchas veces es una nueva casa, una nueva ciudad, todo el tiempo está esto lleno de cambios y cuando uno menos cree Ujú. como que no, ya me estabilicé, ¡pum! Un nuevo Otra cambio. cosa. Sí, así Sí, es. Son de las cosas que uno se tiene que empezar a acostumbrar desde que uno llega a Australia, porque va a estar en un constante cambio y hasta que empiece a tener una estabilidad va a pasar mucho, mucho tiempo, a no ser que logre la residencia en poco tiempo, si es que ese es el objetivo. Y si no es el objetivo, pues la estabilidad creo que nunca va a llegar hasta que se devuelva a su país. lo que pasa es que, a ver, mm, podría ser un poco polémico, entre comillas, pero yo creería que incluso a veces esa inestabilidad es un poco interesante, porque a veces también Mm, como la monotonía, así como de no, ya todo está igual y no cambia en mucho tiempo, va desgastando de a poco. ¿Sí me sí, entiendes? Entonces es sí, como sí, que sí. a veces cuesta, a veces duele, a veces es muy desgastante, pero muchas otras veces también es como cool, pues que al menos pasen cosas, al Sí, menos total. pase una que otra cosa. Sí. Y te decía que está, digamos, parcialmente relacionado con lo que venimos a hablar el día de hoy, porque en nuestro tema del día de hoy hablamos precisamente de lo que son esas expectativas y puntualmente hablamos de las expectativas en el aspecto económico. Platica, money. Algo que se está haciendo tan popular últimamente, no sé si la gente lo ha notado en los diferentes medios de comunicación que hay por ahí de gente contando su experiencia, especialmente los que recientemente han llegado a Australia. Y sí se está convirtiendo en un tema muy popular de ver a Australia con ojos de ir a hacer dinero, ir a Sí, hacer plata. el En, American Dream de ese entonces, de antes, se está traduciendo poco a poco en el Australian Dream. Y la en el gente Australia. dice, esos son dólares, son australianos, pero son dólares y para allá vamos porque allá es donde está la Ajá, plática. allá hay que ir a hacer plata y hay que simplemente ir a hacer plata. Como que yo, bueno, también es mi percepción un poco de lo que estoy viendo en las personas que están llegando últimamente y es que vienen más con esa idea que con otra razón, básicamente. Entonces, pues bueno, vamos a venir a opinar acá respecto al tema, compartir un poco nuestras experiencias y pues bueno, cada quien sacará su conclusión pues, al final del episodio. Sí, igualmente,
para entender un poco pues como este contexto, básicamente el tema lo vamos a hablar desde una realidad, que es la realidad que tenemos en este momento, que es la falta de restricciones de horas, que igual vamos a mencionar lo que era la realidad antes y lo que va a ser en el futuro con la restricción de horas, pero entonces teniendo ese contexto que es lo que permite que las agencias de estudio vendan que vas a poder trabajar full time, que vas a poder hacer plata y no sé qué, y qué es lo que lleva a que las personas lleguen con esa idea de lo que es pues como el Australian Dream. Y aclarando que el tema en el cual nos vamos a centrar es precisamente esa concepción que existe de que uno llega acá y la plata alcanza para todo y que uno se puede empezar a comprar de todo y vivan los celulares, los carros, los relojes, la ropa y todo el mundo publicando sus fotos de Lacoste, Gucci y todas las vainas en las que les dé por gastar la plata. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto de realidad hay en eso? Porque igual, o sea, siempre hemos sabido propiamente que las redes sociales no es que brillen por su sinceridad. Y a veces no se trata de que la gente mienta, sino que muestra versiones un poco parciales de la realidad. Es como, sí, exacto. O sea, sí, cuento lo que trabajo, lo que me gano en Australia, pero no cuento que ni duermo, marica, es como... Claro, no cuentan como todo el contexto de tener ese dinero en la cuenta o de recibir el pago semanal, X cantidad de dinero y todo lo que eso implica y sobre todo en cuánto dinero también gasta. Entonces, yo creo que para nadie es un secreto que en Australia es un lugar en el que pues se gana bien, pues no en vano es uno de los países con el salario mínimo más alto del mundo, pero asimismo hay que entender pues también el funcionamiento dentro pues del país y todo el costo de vida que hay acá en Australia, que es un poco equivalente, diría yo, obviamente a las ganancias. Sí, es como reza el dicho, entre más se gana, más se gasta. Sí, básicamente. Y nomás de entrada con los impuestos, o sea, entre más ganes, pues más impuestos te descuentan. Literalmente. De entrada, pues también ahí estás, entre comillas, dejando de ganar pues más dinero. Entonces, a veces de los no es tan impuestos, chévere, a veces no es tan chévere ganar tanto. O sea, de verdad, no es tan chévere a veces ganar tanto dinero porque se le va. Pero, pues bueno, retomando como al punto de ganar. Oye, me dejaste con una curiosidad, precisamente. No nos vamos a meter demasiado en el tema porque ese no es el tema central de este episodio, pero me causaba curiosidad como conocer un poquito más respecto a esa percepción que tienes como de cómo las personas que están llegando últimamente posiblemente tengan un enfoque más económico que el que tenía probablemente las personas en tu época y también en la mía, que éramos los que llegamos cuando habían restricciones. Para las personas que no lo sepan, Australia es un país que es reconocido, digamos, dentro de las mejores opciones para migración a estudiar inglés, porque es de los pocos que permite trabajar mientras se estudia un idioma. Hay otros países como Canadá que te permiten trabajar si estás estudiando una universidad, pues en una universidad, un pregrado, un magíster y así, pero para las personas que estudian inglés hay muy pocas opciones que te permitan trabajar mientras estudias inglés. Entonces, Australia es reconocido por eso. Y la restricción que tenía previamente era una restricción que podías trabajar 20 horas por semana o 40 horas quincenales. Exacto. Lo que pasa es que a raíz del COVID, esta restricción la quitan. ¿Por qué? Porque el país se quedó sin empleados no cualificados y luego sin mano de obra. Exacto, se quedó sin mano de obra. Entonces, de allí que venga que la realidad que se enfrenta, que enfrentas vos cuando llegas y la realidad que enfrento yo cuando llego es muy diferente a la realidad que tenemos en este momento en el país. Entonces, me causaba curiosidad. Cuéntame, ¿qué percepción tienes tú respecto a ese cambio de dinámica? ¿Te refieres respecto a las personas que están llegando ahora? Sí, yo lo percibo. Obviamente mi fuente es básicamente quienes están compartiendo sus experiencias en redes sociales. No puedo decirlo de otra Eso era como, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Algo así, exactamente. Y me lavo las manos. Y pues lo que percibo ahí es básicamente su interés neto en venir a hacer dinero y nada más. O sea, ahí sí lo que Australia suele considerar como un estudiante genuino, pues creo que no está aplicando en la mayoría de personas que están viniendo. Obviamente no puedo generalizarlo, porque pues a la final no todo el mundo está creando contenido en redes sociales, sino pues
o sea, pocos son los que están compartiendo su experiencia, pero sí basan mucho su experiencia en el dinero. Y obviamente esos videos se van a volver virales y van a generar obviamente mucho movimiento, muchos comentarios y muchas idealizaciones a aquellos que están afuera, porque obviamente para nadie es un secreto que la situación económica, primero en todo el mundo en estos momentos estamos atravesando por una situación económica bien densa, pero pues en países como Latinoamérica pues aún es más complicada pues esta situación. Entonces para alguien que o no tiene trabajo o gana muy poco dinero y ver que acá se gana dinero, entre comillas, más dinero, pues ya nomás de entrada ahí entra como la alarma de, wow, este país allá la gente está trabajando y está ganando mucha plata. Ahora, adicionale a eso, que entonces muestres tú que estás trabajando, no sé, atendiendo en un café y que en ese café te ganas X cantidad de dinero, entonces tú dices, claro, yo me estoy acá matando como un burro en mi profesión, 50 horas a la semana o lo que sea, y empiezan a hacer este tipo de comparativas, pero claro, si están los que están allá, lo van a percibir simplemente desde la parte como muy banal, muy tal cual como, pues sí, como la gente lo está mostrando, o sea, no es como que lo estén mostrando mal, no, sino que no se muestra y también lo entiendo porque es muy difícil mostrar el contexto y de lo que implica vivir aquí en Australia, o sea, todo en conjunto y sobre todo en el estatus en el que uno está, que es un estudiante. Y eso a la gente no se le puede olvidar y siento que se les está olvidando. Siento que están llegando como con, yo me voy a hacer plata ya, no sé, vendrán algunos con su ideal de residencia o no, pero su objetivo es muy claro y a la final se les olvida, y aquí quiero hacer un paréntesis y si alguien me escucha y de pronto esto le puede servir, no se les olvide que son estudiantes y que vinieron y que su objetivo principal fue venir a estudiar independientemente de, pero acá se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, o sea, acá se puede estudiar, que pues esa es la razón de la visa, es una visa de estudiante, y se puede trabajar afortunadamente y con eso pues hacer otro tipo de cosas también. Sí, totalmente. Igual, una de las cosas como más particulares, como les decía, tenemos en este momento una falta de esa restricción de límite de tiempo y me genera mucha curiosidad, por ejemplo, cuántas de estas personas que llegaron en una época dorada de la migración en Australia, que es una época donde te devolvían el dinero que te gastaste en la visa, donde tenías la capacidad de trabajar full time sin ningún problema. ¿Cuántas de esas personas cuando se acaben estas vacas gordas van a decir como, bueno, no, yo me quedo porque yo quiero estar aquí como estudiante? Porque igual, pues si quieres hacerlo por residencia, ya eso es otra historia, pero hay personas que, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez con algunas amigas recién llegadas, tenía esa conversación de, bueno, listo, ¿qué tanta atención le estás prestando al estudio? Porque eran como este típico discurso de simplemente llenar cualquier vacío que tienen de tiempo, cualquier espacio que tienen de tiempo, ¡pum!, llenarlo con horas de trabajo. Llenarlo con horas de trabajo y se meten en gastos y se meten en un montón de cosas que uno dice como, hey, creo que lo que menos te está dando el tiempo es para estudiar. Y que uno se hace esa misma pregunta que tenías vos y por eso de hecho te la preguntaba, porque en cierta medida yo la comparto. En cierta medida yo la comparto y es un tema que da para largo. Pero sí quería hacer como esa pregunta. Ahora bien, lo que yo entra uno a preguntarse es, bueno, más allá de si estamos de acuerdo o si nos parece adecuada la forma en la que se está dando esa migración en la actualidad, llega la pregunta de fondo y es, bueno, también, ¿eso es real? ¿Hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto se logra crear esa cantidad de dinero y cómoda para la vida? Entonces, incluso nosotros acá organizamos como una pequeña lista, muy pequeña realmente, lista de preguntas de la parte económica en Australia para entender un poco ese contexto. Nos llevaría un montón de tiempo que las personas, pues como nuestros oyentes, lo entendieran en su totalidad, pero vamos a tratar de resumirlo en algunos cortos aspectos. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta y es, para tamborcitos, ¿cuánto se gana en Australia?
Claro, pues esto a la final voy a hacer como un disclaimer antes de arrancar con toda esta serie de preguntas que basamos y un respectivo ejemplo que también planteamos para hacer como más fácil que ustedes quienes nos escuchan pues puedan entender esto. Pero antes de arrancar quiero hacer un disclaimer y que todo esto va a depender de un sinfín de condiciones y que era lo que yo me estaba refiriendo antes como con la gente que crea contenido y está mostrando la realidad y es que es muy difícil mostrar como todas estas condiciones alrededor y estar constantemente explicando por qué sí, por qué no, por qué a uno sí le aplica y al otro no le aplica, porque a la final todo esto se tiene que ver de una manera independiente y va a depender de la ciudad, de los salarios, de los días de trabajo, de las horas de trabajo, en fin, todo va a cambiar, a variar muchísimo de las habilidades, del tipo de industria en la que uno trabaje también. Entonces, simplemente lo que quisimos hacer fue como basar como un ejemplo básico, base, que es como un promedio, digámoslo así, y de ahí para que ustedes tengan como un entendimiento de cómo también funciona el tema de pues ganar dinero aquí en Australia. Entonces arrancamos con la primera pregunta de que es ¿cuánto se gana en Australia? Entonces, bueno, para esta pregunta, no, es que esto va a estar lleno de un montón de aclaraciones, de Sí, salvedades, de asterisquitos sí. y de comitas, porque es un tema muy complejo. Lo que pasa es que la idea es igual tratar de mostrarlo. De Y darles una idea, entonces, sí. bueno, entonces vamos a hablar de tres aspectos para entender esto. Lo primero es cuánto se puede ganar más o menos por hora. Y el segundo es cuánto se puede ganar por semana con restricción de trabajo de horas De por horas. semana y sin restricción de trabajo de horas por semana. Entonces, digamos que es normal para empezar un poco con este tema, digamos que podríamos establecer un precio normal, un rate por hora, o sea, una cantidad de dólares por hora trabajada que ronda aproximadamente los 26, 27 dólares la hora. Digamos como un trabajo normal, no es algo mal pago, pero tampoco es algo bien pago. Es como sí. Sí, ¿por qué pusimos este valor por hora para este ejemplo que estamos dando? Porque el salario mínimo en Australia a esta fecha, 2023, febrero de 2023, está en 21,60 y algo por hora, dólares por hora. Entonces, haciendo la relación de lo que dice Paisa entre el salario mínimo y como el máximo que podrías llegar a ganar, nuestro promedio fue como 27 dólares la hora. Sí, igualmente, porque es que ahí vienen un montón de asteriscos y es, por ejemplo, si se trabaja casual, el casual tiene como un Un salario mínimo recargo. más alto, exacto, por un recargo, porque se entiende que no se están asumiendo ciertos gastos que básicamente el trabajador termina, el empleador termina pagándole al trabajador. Que uno no saca la plata, ya eso es otra historia, Sí. pero que digamos que ahí le incluyen sí, como unos recargos adicionales precisamente por eso, y que eso subiría al mínimo como a 25, 26 dólares la hora aproximadamente. Pero Más bueno, o menos. entonces llegamos a un 27 dólares la hora. Ujú. Y de ahí nos encontramos con las dos realidades, que es la posibilidad de, con restricción de horas, que anteriormente era 20 horas por semana, 40 horas por quincena, y sin restricciones de horas, que va a pasar a ser 40 horas por semana, 80 horas por quincena. Entonces nos encontramos de que aproximadamente los ingresos por 20 horas la semana, eso está enredado, marica, con precios, pero bueno, Sí. por 20 horas por semana sería un salario de aproximadamente 40 540 dólares la semana. la semana. Y con full time, o sea, con 40 horas por semana, serían aproximadamente 1.080 dólares por semana. Primera aclaración, sé que puede parecer un poco tonta, pero es importante que lo tengan muy presente. Si bien el dólar en Australia se llama dólar, es un dólar australiano, no es el mismo dólar americano. Entonces, por Buen favor, punto. ténganlo presente. No es, Sí, o sea, vale menos, sí, vale vale, y menos. vale menos que el americano. Entonces, si también quieres saber en americanos, pues haga la conversión también. Sí, total, y que ya eso es otra historia completamente Sí. aparte. Pero entonces eso nos da una realidad muy, muy diferente la realidad la una de la otra, que es tener más de 1.000 dólares por semana a tener un poquito más de 500 por semana. Ujú, ujú. Entonces, y ahí llegamos bueno, ¿quieres hacer algún aporte sobre? No,
Digamos que eso que quede claro que eso es bajo el ejemplo que estamos dando serían como las ganancias bajo las dos condiciones, que es con restricción de horas y sin restricción de horas. ¿Y por qué consideramos hacerlo así? Porque, claro, en estos momentos, como explicó Steve, no hay restricción de horas, pero pronto el gobierno va a anunciar si esto va a cambiar o no. Y también es importante decirle a las personas que si esto va a cambiar y va a volver a las restricciones de antes o independientemente de qué cambio vaya a hacer el gobierno respecto a este tema, pero este tema se va a anunciar en los próximos meses para que también estén pendientes, es que a la final, si se devuelven, por ejemplo, al tema de las 20 horas, cuáles son sus expectativas y qué pueden esperar a partir de esto, porque lo último que han estado viendo las personas en los últimos menos de que 4 o 5 meses es gente que ha venido acá a hacer plata, 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 plata y a decir me gano tanto, 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 tanto semanal o mensual, pero ok, esto es sin restricciones. ¿Y qué va a pasar cuando vuelvan a ver esas restricciones? Y ahí empiezan como los dolores de cabeza y la pregunta constante de ¿será que sí puedo o no sobrevivir con esa cantidad de horas? Entonces, por esa razón lo estamos haciendo con estas dos condiciones. Entonces, a partir de teniendo claro como estas ganancias que acaba de explicar Steve, vamos a empezar a explicar cuáles son los gastos que tiene un estudiante promedio, pues, en Australia en sus primeros meses recién llegado, pues. Igual hago también la creación de una sugerencia para las personas que estén planeando en este momento su viaje para Australia, que estén soñando con esta situación, den por sentado que esta va a ser su realidad, trabajar medio tiempo. ¿Por qué? Porque si no, se pueden llevar una decepción muy grande porque es posible que no se encuentren con esa Es realidad, que verdad. ya no les toque. Sí, en este caso como que aplica el mejor mirar el panorama más oscuro, ¿cómo es que se dice? Ujú. Como que sí, Sí, váyanse más como la, desalentador. exacto, el más desalentador, porque a la final, si lo que pase de ahí para allá, el resto son ganancias. Ujú, Entonces, exactamente. es mejor verlo como con esa historia. Y pues también no sé si valga la aclaración y en toda la cantidad de años que yo he estado aquí en Australia, siempre he tenido la restricción de las 20 horas. Eso te iba a preguntar. Ojalá esto a mí me hubiera pasado durante todos los años que yo llevo acá. La historia hubiera sido un poquito diferente, pero no, se ha tocado lidiar con el tema de las 20 Yo, horas. de hecho, te iba a preguntar, ¿vos recuerdas más o menos cuánto, o sea, recién llegaba más o menos cuánto eran tus ingresos por semana? Más o menos alcanzaban por ahí los 480, 500 algo, dependiendo, porque claro, yo sí trabajaba algunos fines de semana, entonces si uno trabaja fines de semana, eso le va a cambiar a uno un poquito las ganancias, pero como yo no tenía los días fijos de trabajo, siempre me variaba, entonces mi salario tampoco nunca era fijo. Ujú. Entonces siempre yo sabía que si trabajaba alguno de los días del fin de semana, pues yo me iba a poder hacer un poquito más de plata. Entonces trataba de que al menos siempre me dieran alguno de los 2 días. No los dos porque era que pereza, pero alguno de los dos. Y con eso ahí me compensaba un poco. Entonces, pero más o menos haciendo un promedio entre, no sé si 460, 480 a 500, por ahí 550, pues porque esté de buenas. Sí, en el caso mío Únicamente. era más o menos lo mismo. O sea, sí, estamos hablando de unos 500 y pedacito, y más porque llegué en la Mm, época del COVID, entonces fue una época dura, o sea, jodida, la sí, verdad. sí, total. Pero bueno, entonces estamos, mira que nos encontramos más o menos sí, con un salario similar. De hecho, Ujú, similar el tuyo en tu época, similar en mío en mi época, lo cual es bien particular porque estamos hablando de claro. unos años de diferencia y similar al que probablemente se van a encontrar en la actualidad, pues como las personas que llegarían con una restricción de horas. Pero es Ujú. que viene lo lindo y es que vienen los gastos. La pregunta es ¿En cuántos qué son los gastamos? gastos Ujú. semanales. ¿Y en Porque qué? al ¿Y en qué final, gastamos? exacto. Exacto. Entonces nosotros hicimos la cuenta teniendo en cuenta la renta, la alimentación, o sea, el mercado, básicamente la comida, el transporte, el plan de datos para el celular, porque en este país no se puede vivir sin plan de datos de celular Ujú. bajo ninguna circunstancia. Un ahorro para el college, porque estamos dando por sentado que son personas que acabaron de llegar, entonces tienen que guardar una platica para poder pagar el college posiblemente una renovación y el ahorro de la renovación.
precisamente, que son los gastos pues ya de la sacada de la visa, el seguro médico y pues como varios cositas más que van ahí. No vamos a entrar muy en detalle en cuántos son los montos porque pues o sea, marica, Va a variar. depende, si sos muy tragón obviamente va a ser mucho más alto, o sea, y si Ujú. te vas para la zona más rosa de la ciudad, la zona más bonita, más chévere, pues ya. Y si la ciudad es Sydney en vez de, no sé, de Brisbane, Brisbane. obviamente vas a pagar Ujú. 3 veces más de Total. renta, no mentiras, pero sí vas a pagar un montón Sí, de dinero más de renta. ahí es donde aplica lo que yo decía al comienzo, que aquí vienen un montón de asterisquitos y de condiciones que va a hacer que todo esto varíe un poco más o menos. Pero pues a la final es un promedio, como se dieron cuenta con el ejemplo de nosotros y nuestras ganancias a lo largo de estos años, más o menos es como el mismo promedio, entonces no hay como tanta diferencia, ¿sabes? Ahora que lo ponemos en esos términos, es como no hay mucha diferencia. Pero bueno, comenzando con el tema de los gastos. Bueno, pues nosotros pusimos ahí dos como tipos de ahorro, pensando que es un estudiante que se quiere quedar acá por más tiempo y Ujú. piensa renovar. Pero yo a ese no le añadiría otro, sino como que podría ser slash otra opción, que es mandar dinero a su país porque se haya venido con alguna deuda Exacto. y empiece a pagar esa deuda desde acá. Entonces puede ser como entre ahorrar para la renovación versus también es enviar plata, pues si tiene deuda en Colombia, porque eso es una pregunta que también hace mucho y es como, bueno, trabajando 20 horas, ¿puedo yo pagar deuda en Colombia, pues o deuda en su país, plus pagar acá la futura renovación, ¿no? Ujú. No, es que esto es un tema largo. Pero bueno, Ujú. entonces sin entrarnos pues como a En detallar tanto cada detalle. uno de los items que tenemos acá, de los ítems, eh, aclaro, va a cambiar mucho. El costo más alto que van a tener siempre va a ser la renta. Siempre va a ser Ujú, el costo más alto que van a tener y va a cambiar mucho si comparten habitación versus ujú, si tienen una habitación privada y versus pues ya si lo que quieran es sacar un apartamento, un lease, que va a ser ujú. muy complicado recién llegados, pero pues digamos que lo pueden Es querer posible, también, sí, sí. sí. Entonces, obviamente eso ya les va a disparar mucho más los gastos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos serían, al menos con esos dos ejemplos de con habitación compartida versus con habitación privada, cuántos serían más o menos los gastos por semana, querida Kat? Ok, haciendo también, y lo que hicimos fue un promedio entre una comparación en diferentes ciudades y no olviden que estamos en una crisis inmobiliaria en Australia que está perjudicando a todo el mundo. Entonces, bajo los precios que encontramos en promedio, se encuentran habitaciones compartidas por $220 a la semana. Compartida me refiero que tienes que compartir con una persona más dentro de la misma habitación y a veces el baño con más personas. Y si ya tú dices, no, cero, no quiero compartir con nadie, necesito mi privacidad yo con yo, entonces podrías encontrar una habitación desde $340 a la semana. Again, esto estamos haciendo lo más bajito con unas Mm, condiciones no las más de pronto agradables. sí, Si no ya vas a tener quieren, vista a la ópera, no. ajá, no, o pues enfrente a la playa o en No, un edificio pues súper moderno, con no. piscina y que tal. Ajá, no. Entonces, ya de ahí, si quieren más, bueno, empiecenle a sumar a estos valores, básicamente. Pero bueno, y ya para, digamos también, o sea, estas son cifras que son muy importantes porque yo sé que para las personas que nos están viendo van a ser y escuchando van a ser súper importantes que siempre están buscando toda esta información. Pero digamos que para cerrar un poco esta parte como un poquito más densa de lo que es la conversación, nos vamos a encontrar precisamente con que, vean, si tenemos unas 20 horas de trabajo, quiere decir que después de pagar $500 en gastos, les van a quedar $40 para salir a comer, salir a rumbear, conocer lugares nuevos, pues sí me entienden, es una realidad que uno dice, nosotros pasamos por ahí, nosotros ya sobrevivimos esa realidad, nosotros ya la supimos sortear, o sea Mm. que se puede, pero no es como que te vas a hacer el ahorro de la vida, ni que te vas a comprar el Ferrari, el Lamborghini, es como, no, chicos, de verdad, es apretado, o sea, con esa realidad y ese panorama, da
es apretado, pero ahí es donde uno dice, bueno, la pregunta es si las personas que quisieron venir al país buscando plata se van a quedar para esa realidad. Claro, claro. Especialmente yo siento que los primeros 6 meses, pues si vienes con una visa de 6 meses, ¿no? Porque si ya llegas con una visa más larga, no aplica para ti lo que va a decir. Entonces, si vienes con una visa de 6 meses, los primeros 6 meses son cruciales y son matadores en todo sentido, porque pues primero uno está atravesando por todos los cambios, adaptación, conocimiento, en fin, el inglés. Ahora entonces empieza a sumarle todo este tema del dinero y pues si vas a renovar mientras consigues trabajo, porque esa es la otra, tú no consigues trabajo apenas te bajas del avión, entonces empieza a correr el tiempo sí. Y entonces sí te puede coger el tema de la renovación muy, muy encima. Entonces, no sé, pero pues en mi caso sí fue así, yo para la renovación llegué, o sea, tras de que yo ya venía endeudada, yo llegué a la renovación buscando cómo endeudarme nuevamente, porque a mí no me dio la vida para tanto. Entonces, sí tiene que empezar lo que es esto, como a buscar diferentes estrategias para lograrlo. Yo me acuerdo, me hiciste acordar, de hecho, que en la renovación, la primera renovación, yo conseguí el dinero de la renovación un día antes, o sea, lo terminé de ahorrar un día antes de poder pagar esa puta renovación. Sí. Eso es una experiencia, o sea, esos primeros meses son una inestabilidad muy grande y si uno cuenta con una suerte va a ser una bendición. Sí. Pero no a todo el mundo se le aparece la Virgen, como decimos por ahí. No, entonces, no, o sea, no. son no. O sea, meses complejos. Es complejo. Lo que quiero decir, o sea, si es posible, aquí estamos los dos después de una renovación, después de 6 meses de haber llegado, que de verdad fue muy dura. Y no fue como, yo saqué todo el dinero, yo les voy a ser honesta, a mí me tocó seguir endeudándome. Tras de que ya tenía una deuda en mi país, a mí me tocó seguir endeudándome acá y pedir plata prestada por donde fuera para poder sacar adelante esa renovación. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Porque la gente dirá como, bueno, pero ¿por qué los 6 primeros meses y qué pasa si uno después quiere volver a renovar después de que ya sacó su primera renovación? Y es la diferencia de tiempo. Es que cuando uno renueva la primera vez y vienes 6 meses y renuevas a los 6 meses, probablemente cuando renueves vas a sacar la visa por lo menos por un año o más, que sería lo más sensato. Entonces vas a tener ya ese tiempo de sobra para nivelar todos tus gastos, bien sea deuda o empezar a ahorrar ahora sí para todo lo que hay que pagar, incluyendo el college. Totalmente, y que adicionalmente a eso, o sea, vienes con 6 meses, que normalmente son 6 meses de estudio y uno de vacaciones, pero la verdad es que literalmente acostumbrarse a que estás en otro país te lleva un mes. De ahí probablemente conseguir el trabajo te puede llevar medio mes más, o sea, el mes y medio. De ahí a que termines de organizar tus gastos te lleva 2 meses. Entonces, cuando menos piensas, parpadeas y tenés 4 meses para hacer la renovación. O tomando la decisión, porque hay personas que no están seguras y deciden básicamente una semana antes, que ya cuando como que están así del cuello y dicen como, ¿sabes qué? Ahora sí me quiero quedar, y empiezan a hacer todo el papeleo a última hora y a empezar a averiguar y a sacar todo el dinero a última hora, porque eso pasa mucho también y es entendible por toda la presión que uno ha vivido pues en los últimos 6 meses. Entonces es como pues normal como ese tema de la renovación. Pero bueno, ya listo, saliendo de este tema tan denso, ya cruzamos al otro lado. Chao, los números. Ya vamos a contar un poco más el tema de las experiencias. Y de hecho es que hablando un poco de precisamente la forma en la que uno se encuentra con esta realidad y cómo le cuesta adaptarse a la economía de acá. Y es que la parte económica acá funciona muy diferente. Y funciona muy diferente hasta en el aspecto de que todo se maneja de manera semanal. Entonces, por ejemplo, tus ingresos van a ser semanales, tus gastos también van a ser semanales y cuando te está ingresando dinero todo el tiempo es muy fácil que el dinero no se ahorre, que el dinero no se vea, que el dinero... ¿Sí me entendés? Porque sencillamente es como, eso llega la otra semana y uno toma decisiones de compra que tal vez es que no... Hay que entender, hay que entender algo o darle la importancia a que el manejo del dinero acá es absurdo. O sea, uno puede llegar a manejar cifras que jamás en la vida imaginó que iba a poder manejar. Entonces, si una persona que no ha recibido nunca dinero en su país y llega acá y en su primera semana recibe los $600 y como todavía tiene el chip en cambiar la moneda y está pensando en la moneda, entonces es lo peor. Eso empieza a hacer que las personas se sientan literal millonarias. Porque tampoco nunca han recibido dinero, ¿sí?
Entonces, ahora súmale que sin esta restricción, personas que están recibiendo por bajito $1,000 a la semana y hacen esta conversión, porque es que ese es el problema que todos tenemos, tranquilos, todos pasamos por ese problema Es un proceso. mientras el cerebro se adapta a no hacer más esa bendita conversión, porque a la final no sirve para nada sirve estar constantemente torturándose con esa conversión. Entonces, imagínate el poder que genera en una persona que empieza a recibir tanto dinero. Es decir, pucha, tengo mucho dinero y a recibir constantemente. Y lo que dices tú, a constantemente recibir, porque cada semana empiezas a recibir dinero y dinero y dinero y dinero. Entonces, es fácil, entre comillas, empezar a recibir mucho, mucho dinero, pero también asimismo el dinero en un abrir y cerrar de ojos se va. ¿Vos te acordás qué fue eso que te compraste que fue como, vea, ese fue mi primera compra irresponsable, simplemente llegué y me encontré con el dinero de frente? No, es que yo he sido muy tacaña conmigo misma, lastimosamente. Yo empezaba como a comprarme cosas materiales, hace relativamente muy poco, pero yo mi dinero siempre me lo gasté en viajes. Entonces estoy no, tratando de... tacañísima la niña. Entonces, no, that is different, iba a ser. That's different. ¿Tu viajecito a Tokio? No, pero ese no fue el primero. Es que estoy tratando de pensar cuál fue el primero. No, porque yo primero viajé mucho por Australia. Y no, Australia es demasiado costoso para viajar. Uy, sí, horrible. Tristemente. Horrible. O sea, pues, mi recomendación es no viajen en Australia. Viajen a Asia. Sí, mejor. Pues sí, a no ser que quieran conocer de verdad Australia. Pero probablemente se me fue en eso, en tiquetes. Yo me acuerdo que los primeros gastos míos, tal vez, de hecho todavía lo tengo acá, que fueron estos audífonos, eran los AirPods Pro que estaban recién saliditos y valían $400, lo cual pues en pesos colombianos eran, en Colombia los vendían como 1.300.000, 1.400.000 pesos, y eso en unos audífonos es como ¡guau! Claro. Y estos también, que también valieron más o menos lo mismo, como 300 y pedazo. Esos fueron como los gastos que yo me acuerdo que yo me sentaba y la pensaba como, oíste, yo me debería estar gastando esta cantidad de dinero. Pero claro, cuando uno dice como, bueno, no, me ahorro tanto esta semana, tanto de la otra semana, y en cuestión de un mes ya los tengo, es como, bueno, tal vez, y uno empieza como a jugar eso. Y ahorita decías algo muy importante que era precisamente el hecho de estar convirtiendo la moneda, que igual le juega a uno en contra cuando uno convierte cuánto le está ingresando de dinero y dice como, wow, soy millonario porque me estoy ganando tanta plata semanal, y que también juega en contra cuando uno, digamos que todavía no ha conseguido el salario de acá y está gastando, como en mi caso, que fue gastando con la tarjeta colombiana, la tarjeta de crédito. Yo veía cualquier cosa, cualquier compra, cualquier estupidez, era en pesos colombianos, eso era un montón, marica, era horrible. Era horrible. Eso sí es angustiante. Era drenada mi tarjeta, si yo la veía sangrarme, me decía, no más. Pero bueno, pues sobrevivimos. Es muy curioso porque, pues para los que saben o han escuchado, pues yo no he vuelto a Colombia desde que yo me vine para Australia. Y por alguna extraña razón, yo tengo la percepción de que Colombia es costoso. ¿En qué sentido? Yo estuve hace poco. Como que siempre en el tema de comida y sobre todo comer por fuera no se me hacía tan costoso. O sea, como yo decía, bueno, si lo comparo con lo de acá, no. Pero el tema de la ropa, por ejemplo, pues obviamente si te vas a ir al Hueco o a San Victorino o a, no sé, estos sitios, estos lugares, vas a conseguir ropa súper económica, ¿sí? Pero si estamos hablando de marcas promedio y marcas conocidas, a mí la ropa me parece costosa en Colombia. Productos de belleza me parecen súper costosos. Cremas, champús, como todos estos. Y ahora últimamente el mercado, y ese sí me consta porque hice el ejercicio de entrar a las páginas Carrefour, bueno, Carrefour ya no existe, ¿cómo se llama? Jumbo. Éxito, bueno, todas esas páginas a comparar precios. Y Colombia es costoso. Mira, de hecho, esa era nuestra tercera pregunta. Se me adelantó la niña acá haciendo trampa. Mire, es más económico comprar, en este caso en Colombia, pero es más económico comprar en Latinoamérica o en Australia. Es muy interesante lo que vos estás diciendo precisamente,
Porque, a ver, yo digo que es un shock con lo que uno se encuentra. De hecho, yo ya estaba, si los que me vieron que ya tenía acá para refutarle, pero es bien interesante algo que decías y es la aclaración de, bueno, es que marcas conocidas. Claro, ahí es donde entramos al meollo del asunto, porque uno dice, ¿es más cara la ropa en Australia o en Colombia? En Australia, pero por supuesto. Lo que pasa es que no estamos hablando obviamente de la ropa de marca, estamos hablando de ropa, estamos hablando de, por ejemplo, Medellín, que es de donde soy yo, que es una tierra textil y que hay un montón de textiles, hay un montón de marcas pequeñas que se pueden conseguir a muy bajo precio y calidad buena, muy buena, la verdad, si lo comparamos, por ejemplo, con el montón de marcas chinas que hay acá, que es lo barato que hay acá. Pero claro, cuando nosotros escalamos a otras marcas, a otros precios ya de cosas mundialmente conocidas, uno es como que dice, tal vez si la cosa no es tan obvia. De hecho, te iba a contar, por ejemplo, alguna vez me pasó que, o sea, los que me conocen saben que yo soy un niño con la responsabilidad de un adulto. O sea, a mí me fascina comprar cuánta pendejada, vea, por allá se ve un robot de control remoto que tengo y videojuegos y un montón de cosas, me encanta. Pero algo que me pareció muy curioso es que llego yo y entro una vez a Kmart, que es pues como un almacén muy popular que hay acá de cosas económicas y de pendejadas varias, es como un Dollar City, pero en tamaño gigante. Es una referencia para los que están en Colombia. Dollar City es una tienda. Es que es nueva, marica. Entonces, no te tocó a vos, creo. No. Entonces, bueno, es como un Dollar City acá. Y llego ya y me encuentro, por ejemplo, con juguetes de Fisher Price, me encuentro con Lego, me encuentro pues como con cosas que uno dice como, marica, yo no soñaba con eso, o sea, eso ya era carísimo. Sí, sabes que me acabo de acordar de algo, no es tan pro como que juguetes o cosas así, pero algo tan básico y tan simple. Porque obviamente estoy traumada, gracias papá y mamá por traumarme desde chiquita y no haberme comprado marcadores. ¿Cómo es que es la marca de marcadores? F por F. Fue Faber-Castell. Faber-Castell. Y eso sí fue madres, marcadores en Colombia eran demasiado costosos. Claro, o sea, no, y más para uno que botaba las cosas. Yo no sé si vos, pero yo. Sí, no, de más que sí. O sea, también entiendo porque los papás tampoco van a gastar tanta plata, pero es que eran demasiado costosos. Pero pues Sí, yo claro. de niña quería este tipo de marcadores, Crayola, también los colores de esta marca Crayola, no sé qué. Bueno, también me pasó así que entro yo por primera vez a Kmart, no sé qué, y veo estos marcadores a $5. O sea, y Literal. caja como de 10, de 20 marcadores, o sea, y yo, ¿qué? O sea, yo toda la vida sufriendo porque mis papás no me compraron estos marcadores y obviamente los compré porque era como, pues $5 no me voy a dejar pobre. De hecho, todavía deben estar conmigo porque los guardo con mucho cariño, que se los compré a mi niña Catalina. Pero fue muy chocante ver la diferencia de eso. Pero yo diría que es que realmente, o sea, yo no me atrevería a decir que es más cara las cosas en Colombia. Lo que pasa es que ahí viene el meollo del asunto. Y es que como uno acá está ganando en dólares, o sea, los productos, yo siempre a las personas que me han preguntado, por ejemplo, por Instagram y todo, yo siempre les digo lo mismo y es, los productos en general tienden a valer lo mismo. Porque de todas maneras Australia tampoco es que sea un país económico si lo comparamos pues como, por ejemplo, tecnología, que casi todos son marcas americanas. Uno dice, es económico en Estados Unidos, pero cuando sale de Estados Unidos todo, en Europa, en Australia, en Latinoamérica, en todos lados tiende a ser más costoso. Entonces, pero cuando uno compara los precios, digamos, de lo que vale probablemente esos marcadores en Australia versus lo que valían en Colombia, quizás sea lo mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo ingresar la cantidad de dinero que uno ingresa acá que la cantidad de dinero que se ingresa allá. No, porque no van, pues nomás la conversión, $5, ¿cuánto es en estos momentos? No sé, 15,000 pesos, 20,000 pesos. 15,000 dólares. 15,000 dólares. 15,000 pesos, no sé. Sí, tal vez. Y esos marcadores no cuestan 15,000 pesos, jamás en la vida. No sé cuánto valen esos marcadores. Porque es que igual, esos marcadores cuestan por ahí 60,000, 80,000 pesos. Sí, es que es complicado, pero yo siempre... obviamente estoy dando ejemplo, pero claro, no en todo aplica igual. Y claro, al decir yo es que Colombia me parece no más costoso que Australia, no,
porque obviamente no se puede comparar de esa manera. Pero tú dijiste algo y es como hay ciertos productos que yo considero que valen lo mismo y teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva que se tiene en Colombia versus la que se tiene acá, por eso yo me atrevo a decir que es más costoso en el sentido de lo que se recibe allá versus lo que se... Exacto. Porque es que igual yo he hecho el ejercicio mucho porque soy muy freak con el asunto, muy geek. Es por ejemplo con celulares, con que el PlayStation, que computadores y un montón de cosas. Y es como esas marcas sacan sus productos. Sus productos tienen un valor de fabricación y tienen un margen de ganancias. Ese producto está basado en su precio en dólares americanos y en versión internacional y le van a ganar lo mismo prácticamente en cualquier lado. Claro. ¿Sí me entiendes? De ahí en adelante simplemente se convierte la moneda y ya. Entonces, claro, por eso es que uno acá llega y muchas personas, porque muchos amigos y familiares le dicen a uno como, ay, vea, usted que está por allá, consígame el iPhone y me lo manda. Y yo soy como, marica, te va a valer un ojo de la cara. Ajá, sí. No tiene sentido, no tiene sentido porque la verdad es que en muchos casos, creo yo en la mayoría, puede haber unas excepciones, pero creo yo que en la mayoría simplemente el producto tiende a valer lo mismo. Lo que pasa es que no tienes que trabajar la misma cantidad de tiempo para ahorrarte el dinero necesario para pagarla. Exacto. Entonces, ahí es donde la diferencia. Exactamente. Y ahí es donde viene nuestro último punto y es cómo se pueden comprar, pues como tantas cosas que hacen las personas que salen en redes sociales diciendo, vea, me compré esto, me compré aquello, fui a tal lado, fui a tal otro. Incluso hago una aclaración que digamos que le puede servir mucho de contexto también para que se hagan una idea de cómo es la dinámica económica acá. Como en Colombia los salarios son tan hermosamente malos, ¿sí me entiendes? Todo lo que son servicios, o sea, la prestación de un servicio de una persona hacia ti es más económico, porque esa persona no está ganando tanto dinero por ello, pero los productos tienden a ser mucho más caros. ¿Eso qué traduce? Básicamente traduce a que es más caro, es más barato, por ejemplo, arreglar un producto que comprarlo. Mientras que en países como Australia probablemente esa no es la situación. ¿Por qué? Porque a cualquier persona que te vaya a prestar un servicio, simplemente le vas a tener que pagar un montón. Les pongo un ejemplo. Si uno va en Colombia, que es el caso, pues obviamente el que nos atañe por ser colombianos, uno va por ejemplo, a la peluquería para hombre y vale 8.000 pesos un corte de pelo o 10.000 pesos un corte de pelo, que acá serían unos $3 con 54 dólares más o menos. Uno dice, allá eso es súper económico, tanto así que la gente cada 15 días va a cortarse el pelo, pues los hombres así que son súper pues pendientes de su apariencia, van cada 15 días y se cortan el pelo. Pero resulta que acá en Australia dices, oh, me quiero cortar el pelo, y te asomas a una peluquería y te encuentras con que vale 40, 45 dólares un corte de pelo. Gracias, y eso es para los hombres, ¿no? Ajá. Porque si somos niñas, entonces súmenle, porque es más. Exacto. Pregunten por las uñas. ¿Cuánto valen las hechas de unas uñas en Australia? Exacto, sí, ese ejemplo era el que iba a dar. Entonces, en Australia yo pago para que me hagan las uñas en gel. El que sabe me entenderá lo que estoy hablando. Entonces, en gel me valen en promedio entre 40 o 50 dólares, dependiendo del lugar al que termine yendo. Vale eso. Mientras que en Colombia, a estas alturas de la vida, ya no sé cuánto vale un manicure, pero estoy casi segura que es muchísimo más barato que acá. Entonces, ¿por qué yo tenía la dinámica en Colombia? De hecho, pues en ese entonces no existía el gel ni tantas pendejadas que ahora hacen para las uñas. Entonces yo me hacía un manicure normal y me lo hacía cada 8 días. O sea, yo podía sostenerme eso en Colombia de lo económico que era. Acá, o sea, básicamente mis primeros 8 años fue, a mamita, arréglese usted sus propias uñas porque no puede darse ese lujo, literal, eso ya se considera un lujo. Entonces es muy loco uno decir como, vea, me puedo costear el comprarme el último iPhone, pero no puedo costearme cortarme el pelo cada 15 días. Claro. Es como, no, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con la prestación de un servicio de una persona hacia ti va a ser carísimo. Carísimo, tanto así que, por ejemplo, otro ejemplo muy, muy útil son los carros, que es que muchas veces las personas prefieren vender el carro por chatarra antes que arreglarlo, porque sale más económico comprar un carro de segunda, obviamente, pues, pero comprar otro carro que arreglarlo, porque cualquier arreglo del motor o cualquier, pues, como cosita que pueda hacer un ruidito allá en el motor, se pueden ir $1,500 y te puedes conseguir un carro que esté en buen estado por $4,000, $5,000. Entonces, como uno dice, $1,500 para que quede medio jodido,
tampoco es que Sí, para sea que no una te buena aseguren. inversión. Ujú. Sí, sí, Entonces, esa dinámica es bien particular. Y te quería hablar, y a nuestros oyentes, antes ya para ir dando un poco de cierre al episodio, de cómo existen pues como ciertas estrategias que también ajá, hacen las personas que para decir, vea, por ejemplo, yo tengo el iPhone 14 Pro Max, así 256 gigas, una cosa así súper guau, 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 guau. sí, Y entonces uno dice, gracias acá por valía explicar. $2.000. ¿Cierto? Y uno dice, yo Ujú. no saqué $2.000 chan con chan para decir, hey, vea, señores de Apple, tomen esa plata y denme el celular. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen las personas que compran ese tipo de cosas para poder comprar ese tipo de cosas? Al mismo método colombiano, Exacto. básicamente. Básicamente son financiadas. Solo que, por ejemplo, digamos que los dos ejemplos más clásicos que uno le ve al colombiano recién llegado, yo me compré este celular, pero me lo compré hace muy poco y fue, pues me demoré mucho en hacer un gasto así financiado. Pero esa es clásica de personas recién llegada a Australia que se monta su celular y se monta su Apple Watch. Entonces Sí, ahí literal. literal es el combito, Ahí, celular con Apple ahí es Watch. donde el pensamiento colombiano tiene considerado el éxito Ajá, exacto, en poder en montar. esos dos productos. Cuando es muy curioso, acá todo el mundo utiliza iPhone, pero es muy normal ver iPhone 7, Sí, 8, total. 10, O sea, con pantallas acá eso quebradas. pierde, o sea, me causa tanta ternura, es como, amigo, superas que acá no vales más ni eres más persona porque llegaste a conseguirte ese celular y ese reloj, porque pues eso Todo el no mundo lo está tiene. como dentro de los estándares y como de Exacto, o sea, si quieres, repente. si quieres aparentar, acá no sacas un celular. Si quieres aparentar, te bajas de un buen carro aquí. Acá es como Sí, me bajé de mi Ferrari, es como, no mames, tiene sí, plata. exacto, sí, esa no es una forma de alardear si es a lo que quieres venir a hacer, pero sí, básicamente así es, y a mí me parece que es o sea, es un método que Es ayuda, válido. o sea, no, y más que sea válido, me parece que es una vaina que ayuda porque lo decíamos al comienzo del episodio y es la importancia de tener tanto datos como un buen celular, porque pues al Es una buena final inversión. se convierte en una herramienta muy importante por la constante comunicación que uno tiene que tener con su familia y por el uso del GPS, que también ya lo hemos nombrado muchísimo en varios episodios, y sin contar que si de pronto en algún momento consideran trabajar en Uber o algún tipo de estas aplicaciones, pues también se van a convertir como una herramienta de trabajo. Literal. Entonces, el método Acá es es necesario un como buen celular. exactamente, entonces eso realmente acá no es por eso es que no es como un lujo acá. Acá sí como que cumple su función netamente de uso pues del celular, entonces es algo como bien normal, entonces no crean personas que han llegado en los últimos 5 o 6 meses y que muestran y dicen, me compré el último iPhone, no sé qué, si sé más, probablemente sí lo hayan podido pagar a contado, porque recuerden el ejemplo que les dimos respecto a las Ujú. ganancias entre ganar si trabajas 20 horas o la diferencia entre trabajar 40. Es enredado decir eso, Es ¿no? enredado. 40 Sí, horas, 40 20 horas. horas. Y más Ajá. que muchas personas ni siquiera trabajan 40, trabajan más. Más, exacto. Entonces, claramente, si ¿cuánto es que más o menos vale el celular? $2.000, el último, ¿no? Este es el más caro. Es uno de los Ok. celulares más caros en este Pongámosle momento. que dos mil 2000. dólares. Ujú. Entonces, $2.000, pongamos que en menos de un mes usted logra con todos sus gastos y más encima ahorrando poquito a poquito. Juicioso, Juicioso, ajá, se saca pero los se dos mil puede. dólares del celular trabajando full. Entonces, por eso es como importante que entiendan el contexto de la situación de las personas que están recién llegadas en estos momentos y están mostrando esa realidad versus la que va a pasar en un futuro no muy lejano, que va a Sí, o sea, igual ya para irle dando pues como un cierre al episodio, la idea con el episodio no es bajo ninguna circunstancia alarmarlos, ni no, no, decirles esto se va a caer, esto es una mierda, la plata no es no, nada de eso. Es darles un poco de realidad porque también es importante tener presente o sea, van a haber vacas gordas y van a haber vacas flacas. no, y contarles que, pues primero que nosotros sobrevivimos muchos años bajo esta restricción y pues aquí hemos estado y hemos podido con todos los gastos que eso implica. Y por ejemplo tú, o sea, que estás contando, compraste tu celular, pero compraste después de 2, 3 años de estar aquí en Australia Ajá. y lo sacaste financiado, no es como que
Sí, esos son todos los pequeños detalles que hay detrás que a veces no vemos cuando alguien también nos comparte su experiencia en internet. Y hablando de otro tip antes de que ya cerremos el episodio, y es que no se olviden que bajo la condición de las visas de estudiante, todos tenemos derecho a un mes o más, dependiendo del tipo de visa o de estudios, de vacaciones. Y durante esas vacaciones siempre va a ser ilimitadas las horas de trabajo también. Y esa es la estrategia que, por ejemplo, yo durante muchos años utilizamos. Y es, en periodo de vacaciones, lo que uno tiene que hacer es trabajar literal, ahí sí como burro, mientras ahorra y ahorra y ahorra, mientras que vuelven, inician clases y se vuelven a reducir las horas. Entonces, es aprender a manejar como todos estos tipos de ventajas que trae la visa en sí, y pues para que entiendan que que sí es posible. Exacto. Sabias palabras dichas por una sabia persona. Muchas gracias. Que ya va a darle el episodio, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, como el 5º episodio de regreso. Ahí vamos dándole a la dinámica. Ya no nos vamos a disculpar más. Sí. Ya entendieron, ya entiendan qué es lo que está pasando. Sí, ya lo próximo será aceptar la vergüenza y ser juzgados. Sí. No, mentiras, no, esta cosa no es fácil, esta vaina no es fácil, pero acá estamos siempre como sus consejeros especiales para darle todos los tipsitos, experiencias, metidas de patas y cagadas que hayamos recuperado en nuestros años en este bonito país. Y la verdad yo creo que la información que dimos está bien chévere. Las personas que quieran saber un poquito más, que quieran, ampliar un poco más la información, nos pueden escribir, pero incluso yo les recomendaría también que vayan a nuestros proyectos personales, a tus redes sociales, a las mías, a que vean los contenidos que tenemos nosotros sobre este aspecto, pues como en eso, porque igual siempre queremos estar más centrados en este espacio, en contarles experiencias más que solamente información, sino netamente experiencias, pero es un universo muy grande ahí para. Y entiendan que nosotros en estos momentos estamos en una etapa muy diferente a la de un estudiante recién llegado. Yo llevo muchos años aquí en Australia, yo ya estoy en una etapa muy diferente, que pues no se puede, digámoslo así, comparar. Y sí, yo comparto mi vida en mis redes sociales y trato de compartir mi día a día y todo lo que eso implica, pero pues a veces se puede llevar para otro contexto y generar como comparación con alguien que está recién llegado y pues netamente no aplica lastimosamente. Entonces, pues nada, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tampoco se les olvide seguirnos en nuestro Instagram, que es downunder.podcast. Exactamente, no se le ha olvidado, menos mal. También no se les olvide vernos estas lindas caritas y dormilonas caritas a estas horas en nuestro canal de YouTube, que también creo que ya estamos pronto a llegar a los ¿cuántos es? ¿100? No tenemos, sí, no tenemos muchos suscriptores. La idea del canal de YouTube siempre es brindar un espacio para aquellas personas que de pronto no tengan Spotify, que no usen esas aplicaciones. Un poquito más dinámica también. Exacto. Pero bueno, y para que nos vean las caras de sufrimiento, de trasnocho y toda esta vaina. Es bueno pasar a reírse de vez en cuando. Entonces también nos pueden seguir por allá, y si tienen alguna pregunta en específico de este episodio, pues nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Y no siendo más, nos escuchamos en un próximo episodio de Viviendo en Down Under. Chao. Gracias. Bye.